Hemos logrado nuestro objetivo. Nos encontramos ante un vertiginoso mundo en el que el dinero tiene la última palabra. Durante un año hemos evaluado con periodistas de todo el mundo una ingente cantidad de datos, la mayor parte procedente de uno de los mayores y más prestigiosos bufetes especializados en paraísos fiscales. Los beneficiarios de sus turbias estrategias son políticos, grandes consorcios y famosos. Esta vez casi todo es legal, pero el resultado es el mismo: gente que no paga impuestos. Participaron casi 400 reporteros de todo el mundo, entre ellos The New York Times. En los datos hay gente que tiene conexiones con Trump. Quedan al descubierto negocios entre miembros del gobierno estadounidense y personas muy próximas a Putin. Esta va a ser la mayor noticia sobre paraísos fiscales. Esta historia apunta a la élite económica, va a causar mucha polémica. Creíamos que teníamos la filtración del siglo y ahora llega esto. Es como la hidra, se le corta la cabeza y le crecen otras dos. Con la red de paraísos fiscales, la Unión Europea pierde cada año alrededor de 1 billón de euros por elusión o evasión fiscal. La idílica isla de Man, un paraíso fiscal ubicado entre Inglaterra e Irlanda. Hasta aquí nos traen los datos filtrados con los que llevamos un año trabajando. En un email dicen: para nosotros la isla de Man es lo que fue Luxemburgo en el pasado. La isla forma parte de la corona británica, pero tiene un parlamento propio y sus propias leyes tributarias. Hasta los años 70 y a principios de los 80, el motor económico era el turismo. Pero era ese turismo de playa que ya no existe. Así que tuvimos que buscarnos otra cosa. ¿Y cuál es la fórmula del éxito de la isla? Nuestra política fiscal. No gravamos la renta del capital, ni tenemos impuesto de sucesiones. Intentamos atraer a la gente rica, a la gente con grandes patrimonios. Así que la isla se convirtió en el paraíso de los multimillonarios. Su modelo de negocio, la elusión de impuestos. La capital, Douglas, con poco menos de 30.000 habitantes y aire retro, es un centro financiero internacional. Phil Crane trabaja por la honradez fiscal. Este es el barrio gubernamental y financiero. Aquí las empresas pagan poco o nada de impuestos, por tanto es lucrativo trasladar la sede hasta aquí. Basta con una empresa fantasma. Hay 28.000 empresas. ¿En esta calle? No, en toda la isla de Man. Pero la mayoría están registradas en esta calle o en las de alrededor. Es el barrio financiero, así que se inscriben aquí en el registro mercantil que está al final de la calle. Y 3/4 partes de los propietarios de las compañías son extranjeros, no viven en la isla.
Muchos de los negocios son legales, pero algunos están aquí para evitar el pago de impuestos. Ese es el problema. No tiene que tratarse de evasión fiscal ilegal, puede ser elusión de impuestos. Nos preocupa que se esté facilitando a gente de todo el mundo que se traiga el dinero aquí y pueda eludir así de forma legal o ilegal el pago de impuestos en su país de origen. Applebee es muy importante aquí, ¿no? Sí, es un enorme bufete vinculado con los negocios en paraísos fiscales. Applebee, el gigante en el negocio de los paraísos fiscales. El video corporativo, con una música amable, casi hace alarde de modestia. El bufete se encuentra en la isla de Man y en otros 7 paraísos fiscales. Cientos de abogados y asesores financieros trabajan en soluciones a medida para ayudar a eludir impuestos y aumentar las riquezas. La mayoría de los datos que evaluamos proceden de Applebee y Estera. 13,4 millones de documentos filtrados al periódico Süddeutsche Zeitung y que fueron analizados por periodistas alemanes e internacionales. Revelan lo que suele permanecer oculto, que los estados pierden miles de millones que se podrían emplear en escuelas, hospitales o carreteras. Un importante cliente de Applebee era alemán. Su nombre está vinculado al mayor proceso fiscal de la historia de Alemania. Las revelaciones aportan nuevos datos sobre las estratagemas financieras del ya fallecido Kurt Engelhorn y su familia. Fiesta del multimillonario por su 80º cumpleaños. Un delatador video privado de extraordinaria claridad, una evidencia nada habitual. Esconden su riqueza en trusts y en islas. Y no escatiman en lujos para los suyos. El patriarca regaló una fortuna en vida a sus hijas Sisi y Caroline. Esto pondría más tarde sobre sus talones a los inspectores de Hacienda. Happy birthday to you. Nos vamos a Baviera tras el rastro de Engelhorn. A mediados de los años 80, el multimillonario ya había trasladado la sede de su imperio empresarial a las Islas Bermudas, evitando así que su fortuna pasara por el fisco alemán. Imágenes de archivo. Engelhorn en su empresa farmacéutica Boehringer Mannheim. Para el magnate, este paraíso fiscal era el lugar ideal para hacer de su empresa un consorcio internacional. El nombre también tiene un toque cosmopolita, Corange, una traducción del apellido alemán. Hoy, desde allí se controlan 20 empresas Boehringer en todo el mundo. En 1997 vendió su empresa por 19.000 millones de marcos. El fisco alemán no vio nada de esa transacción por el truco de las Bermudas. Engelhorn escribió un libro solo para los amigos. Jefe in Teil, autobiografía de un empresario sobre la familia y la fortuna. Capítulo 32. El trust, ese ser complicado. Habíamos legado nuestra sede social a un trust y nos parecía muy bien. Naturalmente, se alzaron críticas en todas partes y especialmente en Alemania, asegurando que los Engelhorn eran evasores fiscales y se habían largado a las Bermudas. A mí me preocupaba bien poco, pues yo era el jefe del grupo global, cuya cohesión había que mantener. Sisi y Caroline siempre tuvieron un lugar especial en mi corazón. Tampoco ellas tendrán que vivir en la miseria, aunque el dinero nunca se les haya subido a la cabeza. Ambas son beneficiarias del trust, es decir, reciben jugosos dividendos. El trust es una reliquia de la Edad Media. Los caballeros ingleses confiaban sus bienes a un trust cuando se iban a las cruzadas.
El trust funciona como una fundación, pero sin utilidad pública. El fundador, en este caso Kurt Engelhorn, traspasa al trust su dinero, que oficialmente ya no le pertenece. El dinero va a parar a un paraíso fiscal en el Caribe. Aquí el trust es administrado por un fiduciario cuya identidad es la única que consta oficialmente. El dinero llega en algún momento a los beneficiarios previamente designados cuya identidad permanece oculta. Para los investigadores es imposible desentrañar quién es el fundador y quiénes los beneficiarios de un trust. Los inspectores de Hacienda tuvieron que estudiar miles de documentos para saber que Kurt Engelhorn había hecho algunos regalos a sus hijas y que estos apenas fueron grabados. Se estima que su deuda fiscal era de 440 millones de euros. La inspección fiscal de Augsburgo investigó durante 3 años e incluso las hijas entraron algunos días en prisión preventiva. Al final, los inspectores solo pudieron probar una parte ínfima de la presunta deuda fiscal. Las hijas pagaron 145 millones de euros y una multa al Estado bávaro, y así se zanjó la cuestión. Gerhard Wipiewski, antiguo jefe del sindicato del Ministerio de Finanzas bávaro, conoce muy bien el caso. Las sumas son altísimas y no hay nadie en prisión. Las hijas se fueron inmediatamente a Suiza, para disgusto mío y de mis compañeros. Cuanto más prominente es un caso así, más profesional es la defensa y todo el trabajo, si puedo llamarlo así, de la otra parte. Es decir, que no es una lucha de igual a igual. No hay rastro de equidad. El mundo empresarial siempre tiene ventaja. Esto se asemeja al juego del gato y el ratón. En los datos de Appleby aparecen una decena de trusts y empresas del clan Engelhorn, al parecer desconocidos para los inspectores. Entre ellos un tal Bella Vista Trust, del que es beneficiaria la Angel Foundation, que a su vez tiene como beneficiarias a las hijas de Engelhorn. Esto alimenta la sospecha de que la deuda podría superar con creces los 145 millones que pagaron. ¿Qué pasaría si en el caso de Engelhorn se descubrieran nuevas estrategias para eludir impuestos? ¿Se volverían a emprender acciones por su parte? Es posible que se volvieran a abrir las investigaciones en caso de que llegaran hasta nosotros hechos relevantes. Vamos a Nueva York. Los datos de Appleby contienen indicios que podrían conducir hasta el gobierno de Trump. En el punto de mira está Wilbur Ross, hombre de negocios y secretario de Comercio estadounidense. Con 2.500 millones de dólares, es el más rico del gabinete. Es uno de los 20 mayores clientes de Appleby, con decenas de empresas en las Islas Caimán. Pero una relación comercial es especialmente peligrosa para el gobierno de Trump. Desde la campaña electoral estadounidense, un equipo del periódico The New York Times investiga obstinadamente las relaciones de Trump y su entorno con Rusia. Mike McIntyre, galardonado con el premio Pulitzer, elaboró con sus compañeros largas listas con nombres de personas de confianza de Trump y las procesó con un buscador programado a tal efecto. Obtuvo 24.000 entradas, muchas no conducen a nada, y finalmente la pista que apunta a la Casa Blanca. Nivel de confidencialidad extrema. Ni tan siquiera aquí en la redacción podemos hablar del tema. En The New York Times cubrimos el tema Trump las 24 horas del día de una forma que no había vivido hasta ahora.
and one that is unlike anything I've ever experienced before. Creo que cualquier revelación que sugiera que hay vínculos comerciales o de cualquier tipo entre el gobierno estadounidense y Rusia es potencialmente problemática. ¿Qué nos dicen los documentos sobre Wilbur Ross? En los datos de Appleby encontramos una naviera, Navigator, que perteneció a Wilbur Ross. En esa época se establecieron relaciones comerciales con la compañía de gas rusa Sibur, que tiene interesantes vínculos con el Kremlin. Por lo tanto, lo que vemos es que el señor Ross se beneficia indirectamente de las relaciones comerciales con el Kremlin. El consorcio ruso pertenece a varios oligarcas, algunos sancionados por Estados Unidos. Estos son dos de los propietarios de Sibur, Leonid Mikhelson y Kirill Shamalov. Al parecer es yerno del presidente Putin. McIntyre nos recuerda que en Estados Unidos, antes de asumir el cargo, todos los miembros del gobierno tienen que declarar sus relaciones comerciales sin excepción, y más aún tratándose de ciertos socios. Sin embargo, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, omitió en su declaración escrita y también en la interpelación del Congreso en Washington sus lazos comerciales con multimillonarios rusos e incluso subrayó su honradez, a pesar de que continuaba poseyendo acciones en la naviera tras asumir el cargo. Le agradecería mucho si además de su declaración ética expusiera claramente en qué casos podría tener usted conflictos de interés. Seré muy escrupuloso en el tema de conflictos de interés y en cualquier otro en cuanto surja la mínima sospecha. El profesor Richard Painter da clases en la Facultad de Derecho de Minneapolis. Este es el certificado firmado por George W. Bush que solo se otorga a los funcionarios de alto rango en la Casa Blanca. Era un trabajo muy duro ser asesor ético en la Casa Blanca. Tenía que decirle a la gente que vendiera sus acciones en empresas cuando podía existir un conflicto de intereses. Le hablamos de nuestros datos a este jurista conservador. Su diagnóstico es fulminante. ¿Podría haber aquí conflicto de intereses? Sí, si mantiene sus acciones, podría haber incluso una violación de la ley. En el momento en el que lleve a cabo una política que pueda tener un efecto predecible sobre sus propios negocios. ¿Cuánta influencia puede aceptar Wilbur Ross en las decisiones que se tomen sobre sanciones? El secretario de Comercio tiene un papel decisivo a la hora de imponer sanciones económicas a un país extranjero. ¿Habría sido posible el caso Ross cuando usted estaba trabajando en la Casa Blanca? No tengo ni idea de lo que le pasa por la cabeza. Tiene que vender esas acciones. No podemos tener un secretario de Comercio con acciones en una naviera. Esto no debe suceder. De vuelta a la isla de Man. También aquí suceden cosas que no deberían pasar, pero Appleby las hace posibles. Un Boeing 737 se prepara para aterrizar. 90 millones cuesta este avión privado de un multimillonario. A bordo, el piloto y una pequeña tripulación. Seguramente vienen a realizar alguna gestión con la aduana. Es una suposición, pero basada en la práctica habitual de muchos otros. Aquí se ocupan de la selecta clientela y nos cuentan abiertamente que muchos aviones privados están registrados en la isla de Man. Por un sencillo motivo, la isla sirve de puerto de entrada a la Unión Europea, pero con la particularidad de que los clientes se ahorran millones de euros en impuestos de importación, que habría que pagar en otros lugares.
Muchos aviones que se importan a Europa entran a través de la isla de Man. ¿Cómo puede ser? Es por el impuesto de importación. No sé cómo es en otras partes de Europa, pero aquí los propietarios de aviones vienen por esta tasa tributaria. Se pueden ahorrar muchos gravámenes. Exacto. Teniendo en cuenta el precio del avión, se puede ahorrar mucho dinero. ¿Cuánto se puede ahorrar importando a través de la isla de Man? Depende del precio del avión, pero pueden llegar a ser millones. ¿Conoce a famosos que lo hagan? Ante esta pregunta mantiene silencio, pero sabemos con seguridad el nombre de uno. También cliente de Appleby, hoy Estera, es el campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Su patrimonio se estima en 600 millones de euros. Se compró un avión de 20 millones para, entre una carrera y otra, ir a visitar a su novia, la actriz Nicole Scherzinger, y poder llevarse a los perros. El truco fiscal funciona más o menos así. Appleby crea dos empresas fantasma para el cliente. La primera importa el avión a la isla de Man y alquila el avión privado a la segunda empresa. Sobre el papel, la empresa es una aerolínea y el avión privado se convierte en una aeronave comercial. Por tanto, se devuelve el impuesto al valor agregado. De esta forma, el propietario se libra de pagar un 20% de impuestos, en este caso 5 millones. Luego alquila su propio avión a la supuesta aerolínea y así puede utilizarlo para viajes privados. Si tomamos los datos de Appleby y sumamos todos los trucos hechos con aviones, se llega a una suma de 250 millones que escaparon al fisco. Esta estratagema es completamente legal, explica Lewis Hamilton, y añade que cumple con todos sus deberes fiscales. Es cierto, en la isla de Man, esta estrategia cuenta con el beneplácito del Estado. La idea es de un alto ejecutivo de Appleby que hoy trabaja para Estera. Propuse algunas ideas de cómo hacerlo todo más eficiente y seguro. Y esta estrategia se hizo cada vez más popular. Todos los que registraban su avión aquí les contaban a sus amigos lo bien que funcionaba. Se acuerda una cita con la aduana, que prepara los papeles, y en cuanto aterriza el avión en la isla, se completa el papeleo. En cualquier lugar de Europa donde un aduanero pregunte por el estatus del avión, se le enseña el papel donde aparece que se pagó el impuesto de la importación y el funcionario se queda satisfecho. Ya no hay ningún gravamen más. 250 millones de euros perdidos para las arcas públicas. Con ese dinero, la Unión Europea podría duplicar su programa de ayudas para catástrofes como inundaciones o terremotos. Aparecen muchas entradas cuando se busca Berlín en los datos de Appleby. La capital alemana atrae a inversores y especuladores. La sociedad inmobiliaria Phoenix Spree Deutschland compra edificios enteros con inquilinos incluidos. Weserstraße ist doch hier, Fulda. Ja, hier ist die Weserstraße. Desde que empezó la crisis financiera, el negocio inmobiliario es muy rentable. Hier in Charlottenburg sind sie nämlich auch. Das ist mehr so hier in der Ecke. Krass, aber überall hier, ne? Einmal so drumherum Die Erhöhungen bei El alquiler de una vivienda después de modernizarla sube un 41% en comparación con la renta anterior. Para los inversionistas, Berlín es un verdadero paraíso con fantásticas ganancias. Phoenix Spree Deutschland ya se ha hecho con más de 1.700 viviendas. Solo les importan los réditos y la revalorización. El inquilino no cuenta. Inversionistas como Phoenix Spree Deutschland han hecho que se dispare el precio de la renta en la ciudad en los últimos años. Le enseñamos a Christoph Trautvetter, experto financiero y fiscal independiente, los balances de Phoenix Spree. Dieses
La empresa compró este edificio. ¿Puede imaginarse qué cálculos hacen para invertir en un inmueble muy normal a simple vista? Phoenix Spree compró hace 10 años una serie de viviendas por un precio de apenas 1.000 euros por metro cuadrado. Después de modernizarlas, se pueden vender por un precio de 4, 5 o hasta 6.000 euros por metro cuadrado. Una rentabilidad considerable, pero parece que no les resulta suficiente, pues además las ganancias no pasan por el fisco. También, en este caso, ayuda Appleby. Según nuestras pesquisas, Appleby administra en Jersey empresas fantasma de Phoenix Spree. Allí van a parar las ganancias de la compañía inmobiliaria, fruto de las revalorizaciones y de las rentas en Berlín. Tan solo el año pasado fueron 49 millones de euros. La tasa impositiva en la isla, 0%. ¿Cómo hacen exactamente fondos como Phoenix Spree para llevarse dinero al extranjero? Phoenix Spree no es simplemente un fondo, sino que abarca múltiples empresas vinculadas entre sí con un entramado de contratos. Phoenix Spree es más agresiva en la elusión de impuestos que otros inversionistas que compran viviendas en Berlín. Además, la propia Alemania se convierte en paraíso fiscal. Funciona así. El comprador de una vivienda tiene que pagar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, pero un truco permite evitarlo, el denominado share deal, o venta de participaciones. Si Phoenix Spree no compra todo el edificio, sino que deja una pequeña parte a otros, se libra de pagar impuestos. Resulta absurdo, pero es así. En consecuencia, Phoenix Spree busca a dos testaferros y les concede créditos para que puedan comprar ínfimas participaciones del edificio. Con tan solo un share deal, Phoenix se ahorró 4,4 millones de euros. Esta es la dirección oficial de Phoenix Spree. Ni siquiera hay un letrero. Un despacho de abogados se hace cargo de la correspondencia, es decir, es una empresa fantasma en pleno Berlín. Phoenix Spree nos asegura por escrito que es transparente y que cumple con todos los requisitos legales. Con los 4,4 millones de euros que no pagó gracias al share deal, el ayuntamiento berlinés podría haber rehabilitado una escuela desvencijada. ¿Cuántos impuestos dejan de ingresar debido a estos share deals? ¿Se ha hecho una estimación para Berlín? Probablemente son cientos de millones, y como naturalmente preferiríamos tener esos cientos de millones, utilizamos la iniciativa del Senado. Pero la política no ha puesto demasiado de su parte. Se podría haber reaccionado antes, pero en cuanto empezamos a debatir el tema entre estados federados hace 2 años, se hizo evidente que nos metíamos en un terreno nuevo y que muchos no querían hablar del tema. El balance es deplorable. Primero el Estado hace una verdadera invitación a eludir impuestos, para luego bloquearse y finalmente correr jadeando tras los tramposos. Berlín, Wilhelmstraße 97. En sus últimos días al frente de la cartera de finanzas, Wolfgang Schäuble nos concede una entrevista. Como siempre, tiene poco tiempo. Por eso concede una entrevista conjunta a la cadena de televisión ARD, a la radio NDR y al diario Süddeutsche Zeitung. Durante 8 años fue ministro de Finanzas y muchas veces le echaron en cara no haber hecho lo suficiente contra la evasión y elusión fiscales. Final de etapa, resignación como legado. Ministro, últimamente los medios han publicado una filtración tras otra, los papeles de Luxemburgo, los papeles de Panamá, el denominador común. Se engaña a Hacienda Pública, se evaden, eluden, reducen los impuestos a pagar. Los ministros de Finanzas con el poderoso ministro de Finanzas alemán, ¿por qué no consiguen atajar el problema? Bueno, hemos hecho progresos. Respondo sin ambajes.
Lo cierto es que vivimos en un mundo globalizado, los mercados están globalizados, sobre todo los financieros. Todo el mundo puede realizar operaciones financieras en todo el mundo y así surge un abanico inmenso de posibilidades distintas de lograr una combinación fiscal más ventajosa. Die günstigste steuerliche Gestaltung zu finden, ungeheuer vielfältig. Pero lo que acaba de decir no es un acto de resignación, de que nunca se podrá atajar del todo la situación. Die Welt ist, solange Menschen Desde que el mundo es mundo, las personas lo hacen imperfecto. El pecado original aparece al principio de la historia bíblica y es ahí donde nace el problema. No quiero perderme en términos filosóficos. La creatividad a la hora de legislar ha mejorado mucho. Todos nos quejamos de que cada vez hay normas más estrictas, más burocracia, pero la capacidad de la gente para sortear estas leyes ha crecido en igual proporción. Por eso la globalización es una oportunidad, pero también un reto. Oportunidad y reto, pero a veces también pura vulneración de la ley. En los papeles de Appleby nos topamos con el casino online Stake 7. Los juegos de azar en línea están prohibidos en Alemania. Pese a ello, cualquiera puede jugar desde casa, y el bufete Appleby se publicita incluso con este tipo de negocios. Buscamos ahora tragamonedas. Merkur 7. Aquí figura incluso Stake 7 Made in Germany. Se hace una referencia directa y explícita a Alemania. Y eso que el casino en línea tiene su sede en la isla de Man. Póker, ruleta o tragamonedas. El registro es rápido y sencillo y el pago electrónico también, gracias a bancos alemanes. Y ya podemos jugar. Esta diagonal es algo, pero aún falta. No se puede empezar con mucho, que si no se pierde todo. Menos mal que no aposté más. Estoy a punto de perder 10 euros. Pensaba que en algún momento ganaría algo. Gané 2,50 euros. Lo que estoy haciendo es ilegal, pero nadie va a venir a buscarme. El Estado permite el quebranto de la ley con este casino radicado en la isla de Man. Y de eso se beneficia el empresario alemán del juego más conocido. Paul Gauselmann, el creador de Merkur Spiele. En un video promocional presume de responsabilidad social. En la protección del jugador, la empresa va más allá de lo meramente establecido por la ley. Tanto por su compromiso social como por sus logros empresariales, Paul Gauselmann ha sido galardonado con la Orden del Mérito de la República Federal de primera categoría. Es ciudadano de honor de Espelkamp y Lübeck. En el mundo global del azar brilla siempre el sol de Merkur. Renania-Palatinado. Localidad de Daun, centro de desintoxicación am Rosenberg. Angelo Morbach no tiene conexión a internet en su tableta para protegerse. Él también jugó en Stake 7 con Merkur. Ahora intenta superar su adicción. Cada vez que jugaba en línea o en casinos físicos, me pasaba entre 7 y 10 horas mínimo. Sobre todo en los casinos en línea, podía jugar a cualquier hora. Por ejemplo, en el tren, en la hora y media de viaje, sacaba el celular o la tableta y jugaba en los distintos casinos en los que estoy registrado. No hay nadie que supervise cuánto dinero metes en la máquina. En un salón de juegos no es así. Al cabo de una hora, como máximo, las máquinas se ponen en pausa automáticamente. ¿Cuánto dinero perdió durante todo ese tiempo? Lo que costarían 2 departamentos, unos 500.000 euros. Audiencia Provincial de Hamburgo.
le muestro a Jan-Philipp Rock, juez especializado en delitos económicos, cómo se elude la legislación alemana desde la isla de Man. Ve Stake 7. Made in Germany. Todo está en alemán, producto original de Merkur y con licencia en Europa. Pero no en Alemania. Me transmite la sensación de que es un servicio de alta calidad, aunque también aquí, como en el Casino Real, seguramente la banca siempre gana. Seguramente ese es el negocio. ¿Qué opinión le merece que haya algo así en el Internet alemán? A mi entender, es una violación clara del artículo 4, apartado 4 de la Ley Federal sobre el Juego, que prohíbe categóricamente el juego de azar en línea. Parto además de la base de que el ofertante aquí no tiene licencia para el mercado alemán, y si esto fuera así, es un hecho punible, de acuerdo con la legislación alemana. La misteriosa plataforma de juegos de azar Stake 7. Gracias a los datos de Appleby podemos desenmarañar su estructura de negocio. Fue la sociedad Gausselmann la que registró en su día la página. Entre tanto, la gestiona un tercero, la empresa Top Gaming Europe Limited. Pero vemos cómo la sociedad Gausselmann sigue ingresando por el juego de azar ilegal de Stake 7. Porque para Merkur, que ofrece Stake 7 desde la isla de Man, Gausselmann ingresa cánones de licencia. Con una estructura hábilmente articulada, diseñada y gestionada por Appleby. Si acudimos al registro mercantil, no se pueden recomponer todos estos pasos. Como mucho, llegas de aquí hasta aquí. Y aquí hay otra estructura adicional, Stake 7, Sonymore, parecida a Blomcaster, otra igual. ¿Quién es el arquitecto de toda esta estructura? Tenemos aquí un correo en el que vemos que el jurista de Gausselmann se dirige a Appleby. El bufete les encarga claramente a los abogados allí que preparen la documentación y se ocupen de todo para poder armar la estructura. Nos dirigimos a la empresa Gausselmann solicitándoles una entrevista. Tienen incluso una persona encargada para el juego online, teóricamente prohibido. Y nos atienden. Nos citamos en Berlín. Lo más chocante es que la sociedad Gausselmann ni siquiera se plantea respetar la prohibición estatal para juegos de azar online. Ni ahora, ni en el futuro. En los documentos a los que hemos tenido acceso figura que en noviembre de 2011 un empleado de alto rango de Gausselmann contactó al despacho Appleby en Douglas y le pidió una solución para un casino en línea. Poco después se registra la Stake 7 Game Holding Isle of Man. Desde septiembre de 2012, la sociedad opera bajo el nombre de Top Gaming Europe Limited, que sigue gestionando Stake 7 con los juegos de Merkur, ¿es así? A ver, nosotros cedemos determinados juegos a terceros de tres maneras: suministrando juegos a empresas con licencia, a través de terceros, distribuidores o, por último, a través de agregadores en Internet. Pero usted sabe, la sociedad Gausselmann sabe que estos juegos aterrizan en el mercado alemán a través de Stake7.com. Lo que haga ahí Stake 7 se lo tiene que preguntar a ellos. Pero a través de la isla de Man, los juegos Merkur llegan al mercado alemán, algo que se publicita de forma explícita y agresiva, a un mercado donde los juegos de azar online son ilegales. En Alemania, la regulación lleva 10 años siendo un caos, especialmente en el área de los juegos de azar en línea, tanto en apuestas deportivas como en casinos en línea. Hoy por hoy, esta prohibición en Alemania no se sostiene. Hay gente que cuestiona la prohibición de juegos de azar amparándose en el derecho comunitario europeo. A mí hasta hoy no me consta ninguna decisión del Tribunal de Justicia Europeo que considere la prohibición de juegos de azar en línea contraria al derecho comunitario. Estamos, dado el caso, ante un hecho constitutivo de delito. De vuelta a la isla de Man. Buscamos la empresa que, según la página, gestiona el casino en línea Stake 7 con los juegos de Merkur.
Top Gaming Europe. Esta es, al parecer, su sede. Tras la entrevista, la sociedad Gausselmann nos escribe que los correos a los que tuvimos acceso no tienen nada que ver con la fundación de Stake 7. Y más cosas extrañas. Aquí no figura Top Gaming Europe, por ninguna parte, pero la dirección es correcta. ¿Y no sabe dónde está Stake 7 o Top Gaming Europe? No. Pero aquí lo pone. Se lo muestro. Está en alemán. Stake 7, juegos de azar online, dirigida por Top Gaming Europe Company. Segunda planta, St. Mary's Court, Hill Street 20, Douglas. Eso es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Qué raro que no esté el nombre aquí, ¿no? Llevo casi 2 años aquí y no me suena esta empresa. ¿No le suena? Así se burla la prohibición alemana, mediante una sociedad fantasma. Y al ministro de Economía de la isla de Man no le parece sospechoso, al contrario. En Alemania está prohibido y ustedes ofrecen la posibilidad de eludir la legislación de este país desde aquí. Bueno, yo no puedo decir por qué la legislación alemana está así. Es importante pensar de forma global en lugar de ceñirnos a una jurisdicción específica para ver si permite o no determinada actividad. Señor Skelly, en una isla de 85.000 habitantes hay registradas más de 27.000 empresas. ¿No es una proporción extraña? Tenemos una política fiscal abierta, transparente. Habrá quien la considere ventajosa, pero hay muchas otras jurisdicciones que también lo son. La isla de Man parece ser una especie de nuevo Luxemburgo. Esa es una opinión personal. Como le vengo diciendo, tenemos un sistema fiscal transparente, pero además es muy sencillo y fácil de entender. Ese es probablemente otro de los motivos que nos hacen interesantes. La cuestión es ser los más ventajosos, a cualquier precio, y cueste lo que cueste. Mucho peor el dumping fiscal llevado a cabo por un país colindante a Alemania, los Países Bajos. En el distrito de negocios de Ámsterdam se ubican los rascacielos de las consultoras y de las finanzas. La encarnación de la política fiscal más agresiva y favorable a las empresas de toda Europa. Las sociedades fantasmas se encuentran aquí por miles. Tan solo en el rascacielos Amstel, en Pings, Bernhardplein, son 3.740 las sociedades registradas. Nervios al aproximarnos con la cámara. Se sabe de sobra que en los Países Bajos existe un entramado societario que permite que los beneficios queden prácticamente libres de impuestos. Son las sociedades CV-BV. En principio funciona así. Una multinacional estadounidense crea 2 sociedades en los Países Bajos, una BV y una CB. La BV suele gestionar todo el negocio europeo de la multinacional. La mayor parte de las ganancias en Europa van a los Países Bajos sin haber tributado aún, a las arcas de la BV concretamente. La CB, o sea, la otra empresa, ostenta los derechos de licencia y marca de los productos de la multinacional. La BV, o sea, la primera empresa, paga a la CB un altísimo importe por los derechos de licencia y reduce así drásticamente sus ingresos. Algo beneficioso porque a menor ingreso, menos impuestos. Aquí llega el truco. La CB no paga impuestos porque, según la legislación neerlandesa, solo pagan impuestos los propietarios. Como la empresa tiene su sede en el extranjero, los Países Bajos se desentienden de los ingresos de la CB. Así, las multinacionales estadounidenses han acumulado en los Países Bajos ganancias estimadas en $500.000 millones, libres de impuestos. Catherine McGauran investiga el sistema fiscal neerlandés para una ONG.
En el Ministerio de Economía hay un departamento llamado Invertir en los Países Bajos, cuyo cometido es atraer aquí a empresas extranjeras para que radiquen aquí su sede o su sede regional. Este departamento pagó asesores fiscales para las empresas multinacionales en al menos 11 casos. Es decir, el Ministerio de Economía contrata aquí a asesores fiscales para que ayuden a las empresas extranjeras a reducir sus impuestos. Se ha anunciado que en 2020 se pondrá fin a este entramado CBBB. ¿Se está iniciando un cambio real en los Países Bajos? En absoluto. Las propuestas actuales de reforma son nimias. Solo afectan a un modelo particular de elusión fiscal, cuando aquí estamos hablando de miles de millones. Lo que hace falta es una solución estructural. Una codicia, la de los grandes consorcios que goza del beneplácito del Ejecutivo en La Haya. Se compinchan para derivar los beneficios obtenidos en otros países europeos al paraíso fiscal de los Países Bajos, en beneficio propio y en perjuicio de la comunidad europea. Uno se mueve aquí entre diversos sistemas legales y se abusa de las lagunas que existen entre ellos. Esto no es ilegal y por eso les es tan difícil a los legisladores abordar el problema. ¿Por qué tolera el resto de países de la Unión esta política fiscal? Porque la oposición a esta política no es suficientemente fuerte y porque el resto de los estados de la Unión no son lo bastante críticos con los Países Bajos, creo que habría que reflexionar al respecto y presionar más a los Países Bajos para implementar cambios. Países Bajos, Malta, Irlanda, Suiza, Gibraltar. Cada año la Unión Europea pierde 1 billón de euros a través de todos estos paraísos fiscales. Holanda, Isla de Man, Luxemburgo. En estos países sigue operando un modelo de negocio que consiste en sustraerle los impuestos al resto de países. Algunos países gravan menos los ingresos obtenidos por licencias que los del resto de actividades. Para ello hemos creado una regulación que se está empezando a aplicar también en Europa, también en los Países Bajos y en el resto de países europeos. Tardará aún un poco, pero se aplicará en cuanto la implementen los legisladores nacionales. Es decir, trabajamos constante y consecuentemente en la reducción de estas posibilidades, pero debo admitir que es como el caso de la hidra. Por cada cabeza que uno corta, surgen otras dos. Washington hace unas 3 semanas. Los colegas estadounidenses tienen analizados cada vez más datos filtrados de Appleby. Han profundizado aún más en la increíble historia de las conexiones secretas con Rusia del secretario de Estado de Comercio Wilbur Ross. ¿Amenaza esta investigación a la Casa Blanca? ¿Supone una amenaza para el presidente Trump? Mike McIntyre, reportero del New York Times, se dirige al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para preparar las preguntas a Wilbur Ross. Hola Mike. Hola Sasha. ¿Nueva oficina? Sí, nos mudamos unos pisos más abajo. Los colegas del consorcio de la televisión sueca han enviado imágenes que evidencian los contactos empresariales secretos de Wilbur Ross con los rusos. Fotos de buques cisterna. En el costado, la inscripción Sibur. Es decir, navegan exclusivamente para este consorcio gasístico ruso, propiedad de los oligarcas rusos. En la popa figura Navigator, la naviera en la que participa el secretario de Comercio Wilbur Ross. Hay 4 de estos buques, y en los últimos años Sibur pagó millones de dólares a Navigator de impuestos por flete. Mike del New York Times y Sasha del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación formulan la carta para Ross.
¿Por qué no hizo pública la relación comercial de Navigator con Seabourn? Desde Hamburgo seguimos por internet un buque cisterna de Navigator que cruza el mar Báltico junto a la costa alemana. Un segundo buque, el Navigator Libra, está amarrado en su puerto base ruso, Ust-Luga, una terminal de transbordo para gas y petróleo rusos, del que se dice que tiene una importancia capital para Putin. Hola, Christoph. Hola, Mike. ¿Todo bien? Bastante estrés. No me aburro. Tenemos que tener mucho cuidado para evitar que la historia salga a la luz antes de tiempo. Es un riesgo permanente, como sabemos de otros casos precedentes. Si aquel del que informamos se enterara, podría intentar emprender la huida hacia adelante y darle la vuelta a los resultados de la investigación antes de que la publiquemos con su propia interpretación. A partir de ahora se agolpan los acontecimientos. Wilbur Ross responde por escrito y admite su implicación en cuestiones de transporte marítimo, pero el consorcio gasístico Seabourn dice no figura entre los afectados por las sanciones a Rusia. Y en la isla de Man el jefe de gobierno emprende la huida hacia adelante con una conferencia de prensa convocada de urgencia. Les he invitado hoy para explicarles un asunto de gran importancia nacional. Se trata de una medida preventiva para demostrar que la isla de Man es un miembro de la comunidad internacional con una regulación sólida, abierto y transparente. Un periodista de la isla pregunta, ¿no entiende tanto nerviosismo? ¿De qué se trata todo esto? Parece que esté preso de pánico. No tenemos nada que esconder. Queremos subrayar que tenemos una jurisdicción responsable. La sede del bufete Appleby en la isla de Man. Hace semanas que nos dirigimos a él por escrito, pero no recibimos nunca respuesta exhaustiva a las cuestiones planteadas. Ahora lo intentamos en persona. La mujer que nos atiende en recepción está visiblemente nerviosa. Nos repite siempre lo mismo, que no hay nadie con quien podamos hablar. Ese mismo día en las Bermudas. Aquí se encuentra la mayor oficina del despacho Appleby. Nuestros colegas internacionales lo intentan en grupo y reciben literalmente la misma evasiva que en la isla de Man. Ahora mismo no hay nadie que pueda hablar con ustedes. Más tarde, Appleby publica una declaración en la que lamenta que haya llegado a la prensa material que le fue sustraído al despacho de forma ilegal. No se puede comentar casos concretos, dicen, pero Appleby niega cualquier responsabilidad. Y ahora de nuevo Kurt Engelhorn. Las empresas y los particulares adinerados son presa de recaudadores de dinero. Tanto ellos como sus organizaciones piden y mendigan con tosudez y sensiblería el apoyo para necesitados, damnificados o cualquier tipo de evento en beneficio de personas que, por ejemplo, sufrieron una catástrofe natural. Por principio, hemos participado muy pocas veces en este tipo de campañas. Yo prefiero la beneficencia ligada a proyectos y el apoyo concreto. Y esto sí que es divertido. A veces, como en el caso del Museo de Alemania de Múnich, me he permitido algo para mi ego. Por ejemplo, un busto mío en el hall de entrada. ¿En serio hay un busto suyo en el Museo de Alemania? Sí. ¿En serio hay un busto en el Museo de Alemania de una persona que ha evadido miles de millones al Estado? Vamos ahora mismo hacia allí. Un monumento a alguien que evadió millones a nuestro Estado, que luego donó una parte ínfima de todo ello y que ahora se viste con los honores de un mecenas. Pobre Alemania.